Bienvenidos a este webinar sobre el mercado y comercialización de frutas tropicales y exóticas, organizado por Cajamar y que difundimos a través de nuestra plataforma Tierra. Se nos ha ocurrido esto principalmente porque bueno, las importaciones de la Unión Europea de frutas tropicales y exóticas se ha doblado en la última década. Es un sector que está ganando cada vez más terreno en los lineales de los supermercados, incorporando cada vez más a nuestros hábitos de consumo y llegando cada vez a más sectores de la población. Frutos como el aguacate o el mango, que eran hace prácticamente 20 años desconocidos, se han convertido en commodity, las tenemos en todos los supermercados ya, como otras frutas, es habitual para nosotros y además siguen creciendo en superficie y en producción en España, tanto en Canarias como en la costa tropical de Granada, de Málaga y en otras zonas. Cultivos como por ejemplo la chirimoya, también de este grupo, se están manteniendo más o menos estables y otros como por ejemplo el níspero, pues está en cierto retroceso en favor del aguacate, ¿no? Que le está comiendo bastante terreno. En la cesta de la compra también empiezan a aparecer otros cultivos emergentes como la papaya, la pitaya, el lichi o la fruta de la pasión, y hay otros pues, que están por llegar, sea guayaba, longan, guanábana, o sea, hay una cartera muy amplia. El hecho de que podamos introducir estas especies en nuestras condiciones puede contribuir a diversificar nuestro catálogo de productos y es importante conocer bien el mercado y cuáles son nuestros competidores. Estamos explorando en España nuevas zonas de producción, estamos encontrándonos pues, que se están cultivando este tipo de especies y otras pues, desde Huelva, zona de Cádiz, la zona de Andalucía Occidental y todo lo que es el arco mediterráneo, hasta llegar incluso a Castellón, ¿no? Y en algunas otras zonas insospechadas. Y luego pues también una opción, una alternativa interesante es el cultivo protegido bajo plástico, que nos puede dar la posibilidad de cultivar estas especies pues, en zonas, ampliando las zonas de producción. El objetivo que nos habíamos planteado con esta jornada es conocer cuál es la situación actual del mercado de los frutos tropicales y exóticos, para lo que contamos con Alicia Lozano Gascón, de la revista Mercado, y también pues, ver un poco cuáles son los retos y oportunidades que se nos presentan bajo la óptica de empresas productoras y comercializadoras. En este caso pues contamos con la presencia de Trops, de Anecop y de Fruit Growing Quality. Y bueno, pues para comenzar, como he dicho, tenemos a Alicia Lozano Gascón. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para hablarnos de la situación actual del mercado y la comercialización de los frutos tropicales y exóticos. Ella es periodista especializada en el sector hortofrutícola y redactora en la revista Mercado. Cuando quiera, Alicia, comenzamos. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Yo he preparado una presentación. Voy a compartir pantalla. Podéis verla, ¿no? Sí, está perfecto, Alicia. Vale, de acuerdo. Pues bueno, como bien ha introducido Juan José, yo voy a abordar el auge de estas frutas exóticas o la situación en Europa desde el punto de vista comercial. Ya conocemos el desarrollo que han tenido, como bien ha comentado Juan José también, el mango y el aguacate, productos como el mango y el aguacate, que han pasado de ser nichos de mercado a tener un crecimiento exponencial. Y de hecho lo siguen teniendo y el futuro augura que va a seguir en esa línea. Prueba de ello, por ejemplo, es que el año pasado, o sea, la semana pasada, publicamos una noticia de los datos de FEPEX en el que se decía que había aumentado la importación de aguacate hasta septiembre de este año un 29%, ¿no? Es un reflejo de cómo está evolucionando el mercado en estos frutos. Entonces, la pregunta que nos planteamos en este webinar, que nos vamos a centrar sobre todo en las frutas exóticas, es si podríamos tener algunas de estas frutas podrían tener el mismo desarrollo que han tenido frutas como el mango o el aguacate, ¿no? O bueno, si no tanto, o al menos un crecimiento, ¿no? Si hay una oportunidad.
Bueno, vamos a tratar desde la papaya, la carambola, el lichi, el physalis, la pitaya, la guayaba, la fruta de la pasión, el longan o la guanábana. Y bueno, en primer lugar vamos a ver por qué hay un interés por estas frutas, ¿no? Este tipo de frutas, ¿no? Del mango de aguacate y de las exóticas, ¿no? Principalmente son comunidades de población migrante originaria de los países productores de estas frutas los que se interesan y demandan este tipo de frutas. Hay fechas importantes donde se dispara la demanda, como en la Navidad, que bien lo saben los mercas, la Pascua y el Ramadán, así como el turismo, ¿no? En España, que favorecen estas puntas de demanda. Por supuesto, la diversidad y el atractivo que tiene la oferta, porque los consumidores pues hay un cambio en las preferencias y cada vez buscan más variedad. Y sus propiedades saludables. También en decoración se utilizan algunas como la carambola, o el interés por la cocina que ha crecido a raíz del COVID, ¿no? Y por lo exótico, ¿no? Que está en crecimiento. Actualmente, ¿cuál es la situación de estas frutas exóticas? Bueno, en esto nos ha ayudado mucho uno de los principales operadores, ¿no? de estas frutas, que es Anecop, Ángel del Pino, que lo tenemos en la mesa redonda. Y bueno, en primer lugar, está claro que hay un consumo en crecimiento, ¿no? Los datos de importación así lo revelan, también de las frutas exóticas, no solo de mango y aguacate. Y pese al COVID pues, y al cierre del Horeca, aunque se ha ralentizado la tendencia, sigue aumentando. O sea, aunque sean nichos de mercado, están aumentando. Especialmente el desarrollo ha sido importante en papaya. Y bueno, Aneco es un reflejo de ellos, que empezaron en 2015 con 180 toneladas y en 2021 han cerrado la campaña con 1.700 toneladas comercializadas de papaya. Es uno de los productos que más está creciendo el consumo. Han multiplicado por 10 las ventas en 6 años. Es una muestra, ¿no? de ese crecimiento. Y el resto de productos, pues como hemos comentado antes, más nichos, son la pitaya, fruta de la pasión, el lichi, la guayaba, el longan, la guanábana, pues están todavía en fase inicial de desarrollo comercial. Sí queríamos destacar la granada, que en los informes que hemos estado consultando de la Unión Europea es una de las exóticas más común. No sé si se puede considerar ya exótica, pero es una de las más implementadas en todos los países y que más demanda tiene. Bueno, son los principales países importadores de estas frutas, los principales países de destino. Además de España e Italia, están Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica. Son los que más demandan estas frutas en Europa. Y el origen del producto de importación pues puede ser desde Tailandia, Vietnam, China, Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil, Ecuador, México, Malasia, Kenia, Sudáfrica, Madagascar e Israel, dependiendo del producto, ¿no? Por ejemplo, hay operadores que solo utilizan producción nacional, porque hay producción de estas frutas exóticas a nivel nacional, no hacen importación, y esa producción pues ya la podemos encontrar en la costa tropical de Granada y Málaga, ¿no? Especialmente de allí donde se producen ya el mango y el aguacate, también se están produciendo estas frutas exóticas, aunque no hemos encontrado cifras oficiales. Simplemente de papaya sí que podemos tener, por parte del Ministerio nos han facilitado que hay a nivel nacional 388 hectáreas de papaya ya en España. Y bueno, las zonas de producción, aparte de la costa de Granada y Málaga, pues están en Almería, en Canarias y en Murcia también. Incluso se están haciendo pruebas en Valencia y también hemos visto alguna información de que cultivos como el physalis se están dando en Galicia. Si comenzamos a analizar a nivel europeo la demanda que están teniendo este tipo de frutas, aquí en este cuadro, según el Centro Holandés para la Promoción de las Importaciones de los Países en Desarrollo, nos dan cifras de 2019 y es la importación en valor. Por orden, pues vemos que Holanda es el que más fruta exótica importó en 2019,
con un valor de 142 millones de euros, seguido de Francia, Alemania, Bélgica y por último Reino Unido. Podemos ver los productos en la tabla que son pues, lichis frescos, maracuyá, carambola y pitaya. Como son productos que son al final de un nicho de mercado pequeño, no los separan, siempre los agrupan al dar estos datos, ¿no? Que pasaba también antiguamente con el mango, ¿no? En la FAO, que se juntaba con otros productos, pero ya no. En primer lugar, bueno, Holanda, que es el principal destino de importación de papaya, perdón, vamos, de papaya, de frutas exóticas, es porque es la puerta de entrada a Europa, ¿no? Desde allí el 80% de lo que importan lo reexportan, ¿no? No quiere decir que su consumo de exóticos sea alto, sino que, bueno, ya sabemos que por la logística, la facilidad logística que tiene Holanda, pues recibe mayor volumen de fruta exótica. Bueno, aquí están las cifras que hemos comentado antes, que de 2015 a 2019 se aumentó el crecimiento de la demanda un 40%, hasta los 142 millones de euros. Y según este informe del CBI, el mercado no está maduro y aún hay espacio para que crezcan, eso afirma. Su nivel de consumo es menor que en Alemania, bueno, eso ya lo hemos comentado, y el principal exótico importado, como hemos dicho antes, son las granadas, por un valor de 168 millones de euros en 2019. Después le sigue el maracuyá, la carambola y los lichis. Y Perú y Colombia son sus principales proveedores. Aquí hemos podido conseguir los datos a través del organismo FEPEX, pero el homólogo holandés, que nos ha facilitado los datos de exportación, de importación desde 2015 a 2020, la diferencia que hay de estos productos, ¿no? Entre los que se agrupa con otras frutas exóticas, pero están los lichis, la fruta de paseo, la carambola, la pitaya. Y bueno, vemos que en general, incluido la papaya, hay un aumento del 61% del volumen importado de estas frutas exóticas en 2020 con respecto a 2015. Y principalmente en esas frutas más exóticas. La papaya estaba ya un poco más implementada desde años anteriores. Y el crecimiento ha sido menor, pero por eso. Seguimos con otros países. En Alemania, que es uno de los mayores consumidores de frutas exóticas de Europa, sobre todo de granada y carambola, y la importación de lichi y maracuyá también ha tenido un ascenso a 36,6 millones de euros, ¿no? En 2019. Turquía es el principal proveedor, después de España y los Países Bajos. Y hay que destacar que Alemania tiene una comunidad turca muy alta y por tanto un alto consumo de granadas. Francia también es un mercado bastante interesante para estas frutas y sobre todo hay una demanda importante de lichis. De hecho, de la facturación que se ha dicho en valor de la fruta importada, más de la mitad era de lichi fresco. Maracuyá, carambola, pitaya. Después Madagascar y Vietnam son los principales proveedores de Francia. Y bueno, se ve la oportunidad en mercados mayoristas como Rungis y los minoristas como las cadenas de productos frescos Grand Frais. En Reino Unido, la granada también es el principal producto de importación y los lichis, la pitaya y la maracuyá alcanzaron un valor de importación de 14,8 millones de euros en 2019. Principalmente provienen de Sudáfrica, Malasia, Tailandia y Colombia. Y mientras que la demanda ha ido aumentando, el valor ha ido decreciendo debido a la devaluación de la libra. De hecho, la actual situación y el Brexit pues, pueden ralentizar la importación de exóticas de mayor precio. Y por último, en Bélgica, bueno, que tuvo un valor de importación que lo hemos puesto en el cuadro de 31,2 millones de euros en 2019, de lichis fresco, maracuyá, pitaya y otras exóticas, representa una ruta de envío también para los lichis de Madagascar a Francia. Y además de este centro logístico, pues tiene grandes importadores especializados que trabajan activamente en el traslado de productos nicho a los mercados principales, ¿no? Como pueden ser Green Yard, Special Fruit o Star Fruit. Bueno, hemos tenido acceso también, hemos pedido
información a los mercas, los cuales Mercabarna me ha facilitado la evolución que han tenido estas frutas exóticas en la comercialización en el merca de 2016 a 2020. Bueno, aquí podéis ver la tabla de los diferentes productos: carambola, maracuyá, papaya, lichi, pitaya. Y en estos 4 años el crecimiento importante se ve aquí en el mercado, en el Mercabarna, en la papaya, que ha duplicado el volumen comercializado en estos 4 años. Y también la fruta de la pasión y la pitaya, aunque siguen siendo volúmenes pequeños. Por comparar un poco, si sumamos todos estos volúmenes, el mango sería el doble del volumen que se ha comercializado en Mercabarna, ¿vale? En 2020. O sea que vemos que aunque estén creciendo, pues todavía va muy por detrás, ¿no?, de otras frutas tropicales como el mango. Aquí son los datos de 2021, más actualizados. Lo que pasa es que tenemos hasta septiembre, con lo cual no está la fecha de Navidad, que es cuando hay un repunte del consumo, como comentaba antes de Mercabarna, que me han facilitado los datos. Ahí en la columna en rojo podéis ver el porcentaje de crecimiento. Destacan el aumento del lichi del 1000%, del 2020 a 2021, y seguido del rambután y la pitaya, que no es tanto aumento, pero también es importante. La pregunta definitiva, digamos, que es si existe una oportunidad comercial, ¿no?, para los productores españoles o para los exportadores españoles, ¿no? Sí, según lo que hemos podido consultar y las fuentes que hemos consultado, sí que existe, especialmente para los productores españoles que puedan apostar por estas frutas exóticas, porque el consumidor, aparte de querer estos productos tropicales exóticos por diversificar o por una demanda de un atractivo, ¿no?, por esa capacidad saludable, quieren productos de cercanía y sobre todo porque ofrece calidad al ser producto madurado en árbol y que no viene de ultramar, en lo que han coincidido algunos importadores, ¿no? Y también, bueno, esto favorece el impacto medioambiental y debido a, bueno, que los mercados de origen de importación de estas frutas exóticas son bastante lejanos, y así se reduce esa huella de carbono, ¿no? Y después, bueno, también con la complicación que hay en la logística a raíz del COVID, pues puede ser más fácil la logística en Europa por cercanía, ¿no?, en España. Por ejemplo, Sandra Sillar, gerente de Cultivar, pues considera que las grandes oportunidades se encuentran en frutas como la papaya, el mango, por supuesto, la fruta de la pasión y la pitaya, porque son fáciles de consumir y tienen un alto sabor. Están disponibles todo el año, que es un factor importante, y sin embargo, pues, por ejemplo, le ve menos oportunidad a la carambola, que al final considera que tiene poco sabor y se utiliza básicamente como decoración. Hemos preguntado también a un consultor y experto en tendencias internacionales, a José Miguel Flavián, en Reino Unido, que nos ha dicho un poco lo contrario, ¿no?, que él no percibe esa oportunidad de crecimiento en estas frutas exóticas, que considera que es un nicho de mercado que se limita a las comunidades procedentes de esos orígenes, ¿no?, que el espacio en el lineal pues no ha evolucionado mucho en estos años, y aunque el consumidor inglés sí que apuesta por estas frutas, ¿no?, al ser tan heterogéneo, que a lo mejor para lo que nosotros es exótico, pues para ellos no lo es, ¿no? Aún así, él considera que efectivamente la producción española puede tener un punto a favor por esa cercanía, esa proximidad y mayor facilidad en la logística, ¿no? Y también anima a que, bueno, que quizás, como ha sucedido con el aguacate, que se ha popularizado en las redes sociales con su consumo, pues que igual este tipo de productos se pueda disparar también el consumo si se hace una promoción adecuada, ¿no?, por influencers. Y destacó el tema de que el médico del Papa en su día, creo que era Juan Pablo II, pues le recomendó papaya,
y a partir de ahí se disparó el consumo un poco. Entonces, recalca pues, la importancia de esa influencia, ¿no?, en el consumo, de esa posible promoción. Después, también Flavián nos ha aconsejado que allí en los consumidores, el consumidor inglés, un momentito. Pues es muy dado a mirar los sellos tipo comercio justo y que convendría a lo mejor desarrollar un tipo de sello que marque nuestra producción, que cumple con esos estándares de responsabilidad social corporativa, ¿no?, que suelen exigir el consumidor, ¿no?, de hoy en día, que es más consciente y más preocupado, ¿no?, medioambientalmente y socialmente. Después hemos podido hablar, la otra persona con la que hemos consultado, importador, es Ricardo Vázquez, que es CEO de Eurogrupo en España, que lleva la central de compras de REWE, que es el segundo en la cadena de distribución alemana, el grupo por importancia, y él sí que hace una gran apuesta por estos frutos exóticos, ¿no?, en Alemania. Considera que cada vez hay más demanda, que claramente hay una oportunidad de mercado para estas frutas y que España tiene una gran oportunidad, los productores españoles, porque puede ser el jardín de exóticos para Europa. Una frase que llama bastante la atención. Y bueno, repite lo que hemos comentado de la cercanía del mercado europeo y la calidad de la producción pueden ser los puntos a favor a ser fruto madurado en árbol. Sin embargo, bueno, más allá de estas posibles oportunidades comerciales que hemos visto, pues el sector tiene diferentes retos, como señalan algunos productores y comercializadores, ¿no?, como Aneco, que puede ser pues, concentrar la producción para que no haya 20 productores haciendo lo mismo, ¿no?, homogeneizar el producto, como ha dicho Juan José en la introducción que ha realizado, que es importante para consolidar el consumo. Por ejemplo, en Aneco ofrecen la propia planta, la suministran ellos al agricultor para asegurar que la variedad que vayan a plantar sea la más idónea, ¿no?, porque muchas veces no se acierta en la variedad que es más recomendable para el mercado, ¿no?, aunque climatológicamente sea buena para producirla en España. Bueno, también tienen como reto que están apareciendo plagas que antes no existían, que habría que combatir a través de métodos de lucha biológica. Y bueno, Sandra Sillar pues, señala como retos pues, la importancia de esas cualidades organolépticas, que muchos frutos que se han producido aquí pues, no han tenido sabor, ¿no?, y hay que trabajar en eso, en una mejor variedad, un mejor manejo, y su disponibilidad a lo largo del año. Y vida post cosecha, que es importante esos aspectos para que tengan estas frutas exóticas ese desarrollo comercial. Bueno, aquí comentábamos el tema de las variedades, porque por ejemplo un productor de pitaya comentaba que había diferentes manejos, diferentes formas de tutorizar la planta y que quizá muchos productores nacionales no lo estaban haciendo adecuadamente, ¿no?, y que realmente hay que encontrar esas variedades que funcionen bien. También se han hecho al principio, ahora están mejorando los resultados, pero con papaya, la papaya que se estaba produciendo hace unos años no tenía apenas sabor, ¿no?, y ahora parece que están dando con mejores variedades y ese es otro reto, ¿no?, que tienen que conseguir los productores españoles, que también es adecuarlo al tiempo, o sea, al ciclo de producción adecuado, ¿no?, va a ser mejor en verano. Y bueno, ya como conclusión voy terminando, pues simplemente que a favor estas frutas exóticas, pues efectivamente hay un interés de los supermercados y del mercado en general en exóticos de proximidad para reducir la huella de carbono y las dificultades logísticas y por obtener esa mayor calidad de un fruto madurado en árbol. Son cultivos que representan también una alternativa para diversificar la producción y buscar una rentabilidad que a lo mejor pues, no están teniendo con otros cultivos, ¿no?
En contra sí que hay una expectativa de precio que a veces no se cumple, no encuentra su correspondencia en el mercado, según nos han comentado los operadores. Y lo que hemos comentado de que hay variedades que no se adaptan a la demanda del consumidor y habría que trabajar en ello. Y nada, pues ya les dejo con la pregunta de si realmente puede ser España el jardín de exóticos de Europa, más allá del mango y el aguacate. Y le doy paso a Juan José. Muchísimas gracias, Alicia, por la radiografía que nos ha hecho pues de esto, ¿no? De este posible jardín de exóticos que podemos desarrollar aquí, ¿vale? Deja de compartir pantalla si quieres. Sí, voy a intentarlo. A ver. Y ahora a continuación voy a intervenir yo mismo para ver un poco pues esta posibilidad, ¿no? Que se nos plantea y que se nos abre. Va a ser un poco el tinte agronómico dentro de esta charla, vamos, de este webinar que es eminentemente comercial. Pero bueno, me quería dar vamos, hablar un poco de lo que es la parte agronómica y no de de los posibles, si es posible o no producir estos exóticos en nuestras condiciones y poniendo pues, algunos ejemplos de cosas que estamos desarrollando y que hemos desarrollado en nuestro centro experimental. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los cultivos de frutas tropicales en invernadero. Bueno, comentarles que bueno, mi nombre es Juanjo Hueso y trabajo en Cajamar, que Cajamar tiene un área de innovación agroalimentaria, llamada Área de Innovación Agroalimentaria, que se dedica o realiza actividades de investigación, de formación, de análisis de inversión agroalimentaria y sobre todo, y lo más importante para nosotros, que para nosotros es fundamental compartir el conocimiento al sector, ¿no? Trasladar todo el conocimiento y difundir y transferir al sector este conocimiento. El año pasado lanzamos nuestra plataforma Tierra, plataforma digital, o sea, para apoyar la digitalización del sector agroalimentario, en la que pueden encontrar artículos y publicaciones de innovación, datos de mercado, informes, como parecido a lo que hoy estamos comentando, ¿no? Sectorizados, formación especializada, herramientas para la toma de decisiones y en general pues, lo que se pretende es que se convierta en una comunidad con diferentes usuarios interesados en el mundo agroalimentario y en la que se comparta el conocimiento. En lo que se refiere a investigación, estamos trabajando principalmente con dos centros, la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas, que está ubicada en El Ejido y donde trabajamos principalmente con cultivos hortícolas bajo plástico y con estos tropicales y exóticos, también con cultivos mediterráneos. Y luego nuestro centro de experiencias de Cajamar en Paiporta, en Valencia, donde centramos nuestros esfuerzos sobre todo con el cultivo de hortalizas al aire libre y también con frutales y cítricos. Nuestras principales líneas de trabajo son la agrosostenibilidad, la alimentación y salud y el área de bioeconomía y sobre todo, bueno, desde siempre, desde nuestro inicio, la tecnología de invernaderos, por donde nos encontramos ubicados, ¿no? Y para nosotros, vuelvo a reiterar que es muy importante la difusión y transferencia del conocimiento al sector. En el área de fruticultura, donde me toca lidiar, pues bueno, comentar que este sector se está buscando renovar continuamente y buscando pues, una renovación mediante la introducción de nuevas variedades y nuevas especies o el desarrollo de nuevos sistemas de producción que sean más intensificados, más intensivos y sobre todo también más sostenibles. Y en general pues, busca una mayor rentabilidad aplicando diferentes técnicas de cultivo, procesos, sistemas que nos permitan incrementar el valor final de lo que estamos produciendo. Y en este escenario, pues como ya venimos contando desde que hemos comenzado, creo que las frutas tropicales y exóticas tienen un potencial interesante, sobre todo pues bueno, por lo que estamos viendo que hay una demanda que ha ido creciendo de forma continuada en los últimos años, a pesar de crisis y a pesar de otros eventos, este sector siempre ha ido creciendo de una forma importante y sostenida. Tenemos una ventaja muy importante y es que somos prácticamente el único país de Europa donde se puede producir este tipo de fruta, especialmente en la parte sur y en el arco mediterráneo. Esto también, el estar en Europa pues nos permite, pues estamos más cerca, nuestros costes y nuestra logística es más sencilla
y sobre todo también la calidad de producto que puede llegar al consumidor con esa fruta madurada en el árbol, pues es un valor a poner, una cualidad a poner en valor. Luego son productos que en general, al estar cultivados fuera de su zona de origen, pues tienen una presión de plagas y enfermedades que a priori es menor que en esa zona de origen, ¿no? Y eso pues, facilita la producción y la presión con productos, la aplicación de productos fitosanitarios es mínima, aunque bueno, a veces cuando aparecen problemas pues no tenemos herramientas para controlarlos, como ya también se había comentado. Y bueno, y sobre todo también destacar que al final este tipo de productos pues, va a generar diversidad, ¿no? Diversidad en nuestro modelo de producción agrícola. Específicamente, una de las líneas de trabajo que venimos desarrollando en nuestras estaciones experimentales es el cultivo protegido de especies frutales, especialmente pues, en nuestros invernaderos. Y nos planteábamos esta opción buscando extender la área de producción de determinadas especies, como puede ser la papaya o ahora más recientemente el maracuyá. Hacemos posible que estos cultivos que al aire libre en nuestras condiciones no se den, pues que los podamos cultivar utilizando el invernadero. También podemos mejorar con el invernadero los rendimientos, aumentamos la productividad y la calidad de especies como el mango o la propia pitaya, que se pueden dar al aire libre cuando tenemos condiciones adecuadas, pero que en el invernadero con condiciones más controladas pues podemos maximizar esos rendimientos y la calidad de nuestra producción. Y con el objetivo con el que comenzamos inicialmente a trabajar y con el cultivo de la uva de mesa, también lo podemos hacer con fruta de hueso, modificar los ciclos de cultivo, producir en épocas que sean más favorables para la venta, en las que podamos obtener más ingresos. Se trata al fin y al cabo de poner todo el conocimiento que se ha generado en nuestro modelo de producción de hortícolas bajo plástico para generar valor, para producir otras cosas. En este caso estamos hablando de frutas tropicales y exóticas. Y en este proyecto trabajamos desde dos fases. Una primera fase, en esta línea mejor dicho, una primera fase en la que seleccionamos las especies frutales determinadas, ¿no? Que pensamos que pueden ser interesantes y vemos si son viables desde el punto de vista agronómico. Primero, en una pequeña superficie comprobamos si con un material vegetal, pues bueno, lo que se cultiva en otra zona y que es lo más extendido, vemos si se adapta a nuestras condiciones, si el cultivo crece, si se desarrolla, si conseguimos obtener fruta y si esa fruta pues, tiene los estándares de calidad que el mercado exige. Y con aquellas especies que cumplen pasan esa primera fase, pues ya entramos en una segunda fase de valoración y optimización de los rendimientos y de la productividad y de la calidad, sobre todo pues, buscando aquellas variedades que se adaptan mejor a nuestras condiciones y poniendo a punto todo lo que es el manejo y las técnicas de cultivo. Bueno, hemos introducido desde 2012 que empezamos con esta línea diferentes especies y vamos a hablar de algunos ejemplos de las que, bueno, las que nos han dado un poco más de trabajo y desarrollo. La primera de todas ha sido la papaya, fue con la que comenzamos más rápidamente en esa segunda fase y hemos trabajado pues, durante estos ensayos de 2012 hasta el 2020. Primero que en esa primera fase para ver el crecimiento y la fenología con algunas variedades, como decimos, selectas. Posteriormente ya hicimos un screening varietal mayor con material que nos trajimos pues, de Brasil, nos trajimos de México y de Asia para ver bueno, cuáles de esos materiales se podían adaptar mejor a nuestros invernaderos, a la vez que ya empezamos a ver pues, cuáles eran las fechas más adecuadas para realizar los trasplantes y bueno, con las herramientas de control de clima que disponíamos, si éramos capaces de mejorar y de optimizar nuestros rendimientos. Después de estos ensayos, pues conseguimos dos proyectos ya financiados con fondos externos, con fondos públicos. Proyecto Europapaya para desarrollar un modelo específico para producir papaya en nuestras condiciones y el proyecto Carismes, que ha sido el último que hemos llevado a cabo, de producción sostenible de papaya en zonas con clima subtropical y mediterráneo. Aquí las conclusiones principales que hemos sacado después de estos estudios es que hemos visto que desde el punto de vista agronómico podemos cultivar papaya en nuestras condiciones y que es viable en las condiciones del sureste. Hemos encontrado variedades que son bastante productivas, podemos llegar fácilmente en un ciclo de 2 años a esos 160-180 toneladas por hectárea. Hemos detectado problemas de calidad, sobre todo la fruta que nos madura durante el invierno y principalmente por tener un contenido en sólidos solubles totales que a veces pues, no llegaba a los mínimos exigidos. Y luego pues, hay un problema asociado a la piel que se llama mancha fisiológica, sobre
con las bajas temperaturas y bueno, hay algunas variedades que son especialmente sensibles y que pues esto afecta al precio final, ¿no?, que recibe el agricultor. Hemos establecido que la fecha de trasplante es la primavera, sin ninguna duda. Tardamos 8 o 9 meses en empezar a recolectar y detectamos un hueco de producción en el verano, lo que nos genera una pequeña discontinuidad que se puede arreglar, pero a priori tenemos ese pequeño hueco. Cuando utilizamos estrategias de control de clima, mejorando las condiciones en el verano y en el invierno, con diferentes estrategias, pues podemos alcanzar producciones de hasta 300 toneladas por hectárea. Es decir, que si tenemos las condiciones ideales, la papaya nos va a dar rendimiento y productividad. Y bueno, también como conclusión de todos estos trabajos es que la comercialización al final es clave. Volvemos un poco a ese mensaje de que tenemos que tener un producto uniforme y homogéneo, con una calidad que sea estándar y que podamos manejar volúmenes suficientes. Y estamos buscando todavía la variedad ideal que se adapte perfectamente a nuestras condiciones. Para nosotros es fundamental y vendemos este proyecto de papaya compitiendo vía calidad con lo que pueda venir de fuera, principalmente de Brasil, que son nuestros competidores, y hay algunos ejemplos de otros cultivos pues, que han llegado al mercado, como el mango, como el caqui, un poco de la nada, ¿no?, de partiendo casi de cero. Son ejemplos que luego me gustaría en la mesa de debate que se comentara. Específicamente en el proyecto de Europapaya nos planteábamos desarrollar una estructura específica para producir papaya, un invernadero específico para producir papaya en nuestras condiciones. También desarrollar técnicas de propagación, se han puesto a punto pues, técnicas para realizar el sexado de las plantas de papaya con marcadores moleculares, por ejemplo, algo que no se hacía en ninguna otra zona a nivel mundial y se ha hecho en Almería y en nuestras condiciones y gracias pues, a esas sinergias que se establecen porque tenemos un modelo productivo que está bastante avanzado y que bueno, nos hemos aprovechado de él, vamos a decirlo así, ¿no? Luego se han puesto a punto también estrategias de control biológico y en general pues hemos avanzado en el manejo y en las técnicas agronómicas. Aquí tenéis pues, una imagen de ese invernadero que diseñamos en su momento y que sigue ahora mismo en producción ya en el 6.º año y aquí tenéis pues, algunas imágenes de la capacidad productiva que podemos alcanzar en nuestras condiciones. Más recientemente tuvimos el proyecto llamado Carimé, un proyecto en el que participaban diferentes entidades y empresas tanto de península, sobre todo en el sureste y de Canarias. Y aquí, bueno, este es un proyecto más de transferencia de conocimiento en el que, bueno, pusimos diferentes variedades en diferentes localizaciones para establecer pues, cuáles de ellas se adaptaban mejor a las diferentes zonas de producción, viendo la climatología y las condiciones, sobre todo, que teníamos dentro de los invernaderos y pudiendo establecer mejor pues, cuáles son las condiciones ideales para el cultivo, también desarrollando pues, estrategias conjuntas para hacer un manejo adecuado y sostenible de la fertilización, del abonado, etcétera. Y sobre todo lo que es muy importante, pues establecer un punto de recolección óptimo, ¿no? Recolectar la fruta en el punto de madurez adecuado para llegar al mercado en las mejores condiciones. Bueno, algunas conclusiones de este proyecto es que el clima es clave, se nos vuelve a mostrar que para producir papaya tenemos que buscar buenas condiciones y todo lo que sea apoyar para suavizar nuestros veranos y nuestros inviernos, pues nos va a ayudar a tener mejores rendimientos. Hemos visto también que la producción en diferentes zonas, tanto en Canarias como en Almería, con climas un poco distintos, nos permite establecer un calendario que prácticamente cubre todo el año. También hemos trabajado pues, intentando, pues, como se ha comentado, mejorar esos niveles de esa calidad de la fruta gustativa, sobre todo a la salida del verano, pues combinando diferentes estrategias de aclareo de frutos, de manejo de la hoja, de la densidad de plantación, también con la fertilización y bueno, eso combinado con la genética, pues nos está ayudando, ¿no? Y nos puede hacer conseguirlo, ¿no? Conseguir esa calidad en esos momentos puntuales. Hemos establecido, por ejemplo, ya para nosotros es fácil, vamos a decir, sabemos cómo tenemos que regar el cultivo, ya hemos establecido cuáles son los coeficientes de cultivo para que se pueda extrapolar esta información pues, a cualquier invernadero de cualquier zona y tenemos ya tablas de referencia, por ejemplo, para análisis de savia,
para ver un poco cómo andamos de nutrición. Esto muestra un poco pues, que estas sinergias, de nuevo, con nuestro modelo de producción, nos ayudan bastante, ¿no? Y en cuanto al punto óptimo de recolección, pues no es algo es algo que ya sabíamos, pero que, bueno, sobre todo la papaya es un producto que debemos de recolectarlo lo más maduro posible, sobre todo en esa época de primavera, para que tenga los niveles de azúcar adecuados, pero siempre también en contraposición con las necesidades de vida post cosecha mínima, ¿no? Entonces estamos en ese equilibrio en torno al 50% de la madurez del fruto es el óptimo. El siguiente cultivo con el que hemos trabajado y que ha pasado a esa segunda fase es la pitaya. La pitaya, pues comenzamos también con los primeros ensayos en 2012, aquí hemos ido un poquito más despacio. Hemos estado también viendo lo que es el crecimiento y la fenología de diferentes clones de pitaya en nuestros invernaderos y luego pues ya hemos seleccionando algunos de ellos que se adaptaban mejor a nuestras condiciones, ya estamos evaluando su potencial productivo y estamos bueno, haciendo algunas cosas también con luz artificial, incluso con sistemas de producción ya en cultivo en hidropónico, en sustrato. Comentar pues, muy rápidamente en cuanto a la pitaya, pues material vegetal, hablamos de pitayas rojas de piel y pueden ser con pulpa blanca o con pulpa roja o púrpura, y luego tenemos por otro lado lo que es la pitaya amarilla, que en principio pues, es menos productiva en nuestras condiciones y que no está dentro de esa fiebre de pitaya que ahora mismo tenemos, y hablar un poco pues, de que ahora mismo a nivel de material vegetal estamos hablando de una especie, de hasta 16 especies de este género Hylocereus, que es el que principalmente se cultiva, y lo que estamos manejando son clones de estas especies. Hablas que, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando hablamos de Hylocereus undatus o cuando hablamos de undatus coloquialmente, estamos hablando de un clon que tiene la piel roja y la pulpa de color blanco, pero que como especie pues existen otros clones que tienen la piel roja, la piel roja y también la pulpa roja, o incluso la piel amarilla. Es decir, que tenemos ahora una importante tarea de selección y de concentración de este conocimiento de este material vegetal, porque de partida tenemos que saber con lo que estamos trabajando, ¿no? Y la facilidad que tiene esta castácea para multiplicarse vía vegetativa con esquejes, pues puede dificultar un poco esa uniformidad que luego el mercado nos va a exigir, ¿no? Aquí veis un poco esa variabilidad, ¿no? Esto en su zona de origen en México, pues veis pues, las diferentes tipologías, formas y colores que podemos encontrarnos de pitaya. Y bueno, aunque el mercado dice que las rojas son las más dulces y que las blancas son menos dulces, nos encontramos absolutamente de todo en lo que tenemos, ¿no? En cuanto al sistema de producción, destacar que bueno, nos hacíamos preguntas sobre qué es mejor, un invernadero, una malla, si se puede hacer al aire libre. Lo que tenemos claro es que el potencial productivo se desarrolla más cuando tenemos las condiciones controladas en invernadero. Es cierto que tenemos que durante el verano reducir un poco la radiación directa porque el sol le molesta, la radiación directa le molesta y la planta puede mermar su rendimiento y productividad. Hay que sombrear o blanquear o cualquier otra estrategia que nos reduzca un poco esa radiación directa, pero no mucho, porque es una planta bastante exigente en cuanto a luz, no directa, pero sí difusa. Como es un cactus trepador, necesitamos cuando vayamos a poner este cultivo un sistema de conducción, un sistema de apoyo. Como he comentado, la multiplicación se realiza principalmente por multiplicación vegetativa por esquejes y es bastante sencillo. Los propios agricultores o productores sacan material de sus plantas iniciales para ampliar. Y luego, pues uno de los principales hándicaps que nos estamos encontrando hasta ahora con los materiales con los que estamos principalmente trabajando es que es necesario realizar la polinización de forma manual y que en muchas de las variedades además es necesario que esa polinización manual sea cruzada, es decir, que utilicemos como fuente de polen polen de otros clones, ¿no? De otras tallas. Además es un fruto no climatérico, de manera que también es muy importante establecer el punto óptimo de recolección para llegar al mercado con calidad. Aquí tenéis algunos ejemplos de diferentes sistemas de producción al aire libre, en espaldera, o los túneles, estos que vemos aquí a la izquierda y abajo, que son un poco los sistemas que más se están extendiendo. En aquellas zonas de España donde no hay invernadero, donde la cultura del invernadero es menor, o nuestros propios invernaderos en los que bueno, pues se están introduciendo esta especie. Es una especie que tiene
un ciclo vegetativo durante los meses de febrero y abril, una parte productiva que se concentra entre los meses de mayo y noviembre, en contrastación con el hemisferio sur. Normalmente pues tenemos cosecha o fruta desde junio hasta más o menos diciembre. Hemos determinado por lo que tarda más o menos desde que vemos los primeros botones florales, allá por el mes de mayo, cuando empiezan a los días a alargar, desde botón a flor pasan aproximadamente 2 o 3 semanas, dependiendo de las variedades con las que estamos trabajando, y un fruto que tarda también muy poco en madurar. Es decir, en 30 o 35 días estamos de las flores y estamos recogiendo. Además tenemos varias oleadas de flores. Aquí vemos pues, un ejemplo de una parcela de aquí de la estación experimental, en el que el año pasado encontramos hasta 7 picos de floración. Como veis, 2 de ellos bastante más representativos. Pero bueno, empezamos con una primera floración allá por el mes de julio y terminábamos hasta casi con noviembre también con algunas flores. Esa floración se traduce luego también en una producción que vamos a ver ahora más adelante. Aquí lo que quería corroborar es esa característica que tienen algunas de las variedades con las que estamos trabajando. En este caso es un Datus, que es la más extendida y ahora mismo la más cultivada a nivel mundial. En nuestras condiciones, cuando esta Undatus la polinizamos con su propio polen, pues el peso medio del fruto está en torno a los 200 gramos o algo más, mientras que si utilizamos polen de otras variedades estamos llegando a casi el medio kilo. El mercado lo que está demandando es entre 400 y 600 gramos. Las barras azules muestran la distribución de la producción. Cuando hemos hecho polinización cruzada, nos encontramos que prácticamente el 80-85% de la cosecha está en esos parámetros cuando hacemos polinización cruzada. El doble de producción, lógicamente, porque tenemos los mismos números de frutos, pero con más peso. Y cuando nos vamos a la autopolinización, pues nos estamos encontrando que tenemos prácticamente un 30% que se sale de la fruta comercial y solo por debajo de 200 gramos, es decir, sería fruta que no podemos comercializar. Y luego pues tenemos solo un 15-20% de fruta en los mejores calibres. Es decir, que es fundamental cuando estamos con estos materiales hacer polinización cruzada. Aquí vemos un poco los detalles, el traslado de esa floración a esa producción, que en nuestras condiciones, pues el año pasado llegamos a medir algo más de 80.000 kilos por hectárea de rendimiento. Estos son pues, aproximadamente, como hablamos en invernadero, de unos 8 kilos por metro cuadrado. Este año estamos en niveles similares, todavía no hemos terminado y nos queda algo de cosecha por recolectar aún. Y estamos trabajando en líneas pues, para intentar incrementar ese rendimiento y esa productividad y alargar la producción, sobre todo de cara al mercado navideño, con luz artificial, técnica que se utiliza ya en otros países, principalmente productores como Vietnam o Tailandia, y estamos comprobando a ver si en nuestras condiciones también es viable y es posible y rentable. Y luego, por una experiencia que empezamos también el año pasado, que es el cultivo en hidropónico, en sistema NGS, en el que, bueno, pues la plantación realizada el año pasado, en septiembre, este es el aspecto que tenía el año pasado y este es el aspecto de este año, un año después, en el que ya pues hemos acumulado del orden de 6 kilos por metro lineal de este sistema, que equivale a unos 3 kilos por metro cuadrado en el primer año, producciones que normalmente en primer año no se obtiene ninguna producción y dedicamos principalmente el cultivo a la fase de formación. Y luego ya para terminar, quería dar unas pinceladas sobre algunos trabajos que ya también comenzamos con el maracuyá o la fruta de la pasión. En general seleccionamos 6 especies de la familia de las pasifloras, maracuyá, fruta de la pasión o parchita, tienen muchos nombres dependiendo de dónde nos encontremos. Una plantación que hicimos entre junio y septiembre del 2019, en un invernadero pues, estándar, un multitúnel con plástico. Como digo, 6 especies diferentes, la gulupa, la granadilla, un híbrido brasileño llamado rubí de cerrado, maracuyá dulce, maracuyá amarillo y un maracuyá morado, también otro híbrido también procedente de, lo hemos conseguido directamente aquí, ¿no? De algunos viveros nacionales. Hemos comparado diferentes sistemas de conducción, el parral y la espaldera, y hemos determinado por algunos parámetros como la fenología, las necesidades o no de polinización y aspectos relacionados con los rendimientos y la calidad de aquellas que pues, se han mostrado más interesantes. De las 6 especies, pues hay 3 en principio que hemos descartado. La granadilla porque directamente no se desarrolla, no hemos conseguido coger fruta en invernadero en nuestras condiciones. Y luego, pues las especies que tienen un tamaño más grande, como rubí de cerrado o el maracuyá amarillo,
se destinan principalmente para zumo y nos hemos encontrado con una producción errática, no es continuada y un vigor excesivo que no se adapta muy bien a estas estructuras que habíamos pensado, ¿no? Esa espaldera y ese parral, ¿no? Luego hay otras 3 especies que nos han resultado interesantes. La primera de ellas es el maracuyá dulce o la Passiflora data. Se adapta muy bien a nuestras condiciones porque tiene un vigor medio y hemos comprobado que es un producto nuevo para el mercado europeo, no llega al mercado europeo porque tiene una vida por cosecha corta. Claro, un inconveniente para los otros productores, pero para nosotros que estamos cerca puede ser una ventaja. No estamos consiguiendo rendimientos altos, parece que tenemos algún problema con la polinización y puede ser incluso que tuviéramos que hacer polinización manual para conseguir tamaño y calidad, y habría que ver si el mercado está dispuesto o sea, si este fruto tuviera aceptación en el mercado, pues probablemente estos costes de producción podrían ser asumibles. Dependería todo también de la aceptación y del precio. En el caso de la gulupa es principalmente pues, la que más se conoce desde el punto de vista del mercado para fresco, este maracuyá morado de un tamaño más o menos pequeño. Estamos teniendo muy buenos rendimientos en nuestras condiciones, simplemente introduciendo colmenas con abejorros, cuaja bastante bien. Es cierto que estamos teniendo algunos problemas cuando tenemos el verano y estamos en el invernadero con temperaturas excesivas. Y luego, pues la grata sorpresa es este maracuyá híbrido morado, que en principio está siendo muy productivo en nuestras condiciones, está respondiendo muy bien, con un vigor muy adecuado y la polinización también está funcionando muy bien con abejorro. Y la verdad que estamos viendo un potencial interesante porque en 2 años que tenemos hemos conseguido 4 cosechas, vamos por la 4ª cosecha, unas 2 cosechas al año, con un producto que parece que tiene una calidad que puede ser adecuada para el mercado, ¿no? Y poco más, decir, un poco que seguimos, no nos hemos quedado ahí, estamos también haciendo cosas sobre todo con lichi, también longan, guayaba, en fin, que hay más productos en la cartera que podrían entrar en esa fase 2 si pensamos que pudieran ser interesantes. Y en principio esto era lo que quería comentar y explicar antes de dar paso a la mesa redonda. Que ya si queréis, Joaquín, Enrique y Ángel os podéis incorporar. La idea inicialmente, bueno, es después de esta radiografía que ha hecho Alicia y después un poco de contaros pues, en lo que estamos trabajando en nuestros centros experimentales, sobre todo pues, viendo la viabilidad de este tipo de productos y viendo pues, que hay algunos productos que se pueden producir o desde el punto de vista agronómico, pues parece que los retos que se nos plantean los podemos resolver. Pero yo cuando planteo este webinar, sobre todo mi idea era decir, bueno, estamos produciendo cosas, pero realmente el mercado quiere, o sea, hay hueco para estos productos, hay hueco para estos exóticos, o no hay hueco y estamos un poco haciendo, vamos a decir, entre comillas, el tonto. La idea era esa un poco, ¿no? Y planteábamos, pues, esta mesa de debate para la cual, pues, contamos con Enrique Colilla, director general de TROPS, contamos con Ángel del Pino, que es el director del Departamento de Producción y Desarrollo de ANECOS, y con Joaquín Rey Rodríguez, que es el director comercial y de operaciones de Fruit Growing Quality. Y bueno, a todos ellos les voy a dar un poco la oportunidad de que se presenten un poco más y que nos digan un poco en una pequeña entrada o introducción de lo que es su empresa y más o menos a lo que se dedican para luego entrar más en debate. Si quieres, Joaquín, te doy a ti primero la palabra, más que nada porque es el que estoy viendo ahora mismo en la pantalla. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que están conectados en remoto. Por supuesto, muchas gracias a Cajamar por invitarme al webinar, al amigo Enrique Colilles por haberme recomendado como posible experto en este sector o en este segmento del sector tan apasionante en el que vivimos. Hay mucha gente que no me conoce, más que de la que me conoce. Yo vengo de una familia tercera generación en este sector y desde el año más o menos 80 somos importadores o hemos sido importadores en mi antigua etapa, en lo que primero se llamó el Grupo Ángel Rey, después el Grupo ARC Eurobanán.
en el tema de la importación de frutas exóticas y aguacate, mango y todo eso para lo que es sobre todo para la península ibérica. Pues nosotros básicamente hemos vendido la península ibérica porque luego cuando nos incorporamos a lo que hoy se conoce por DOL, que antes era Total Produce, que hicimos una fusión en el año 95, pues teníamos empresas asociadas al grupo Total Produce, que anteriormente se llamaba Five, que tenía su propio desarrollo en sus países, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora después de salir de esa gran empresa? Pues precisamente algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros, deslocalizando la producción de productos que habitualmente se estaban produciendo tradicionalmente en la cornisa cantábrica, zona atlántica y norte de Portugal, como es el kiwi, y lo que estoy desarrollando es un proyecto de kiwis de colores, lo que yo llamo los kiwis de colores, kiwis de color amarillo y kiwis de color rojo, que son primos de los verdes, pero no son hermanos. Quiere decir que tienen capacidad de producción en zonas diferentes por la capacidad de adaptación, básicamente por las horas de frío. Con lo cual entiendo, y estoy siguiendo desde el principio que se empezó en Murcia, bueno, que empezaron, vamos a hablar de lo que llamáis exóticos o étnicos, que podríamos llamar, porque el mango lo llamábamos exótico, el aguacate lo llamábamos exótico, y gracias a la popularización y al trabajo que han hecho grandes empresas en España, por supuesto con Trops a la cabeza en producción y después en comercialización, pero antes de que ellos empezaran a hacer comercialización, creo que nosotros aportamos nuestro grano de arena, haciendo importaciones de Israel, promocionando el producto en España, importaciones de Kenia, etcétera, etcétera, lo que fue hacer la generación de la demanda, que es lo que hizo que luego hubiera grandes producciones y ese trabajo que ha dado sus frutos, como digo, encabezados por Enrique Colilles y Trops, ha dado sus frutos y ha puesto en el panorama internacional a España como uno de los grandes productores, si no en volumen, sí en calidad y en posicionamiento de producto, de marca y de mercado de lo que es el aguacate y el mango. Entonces entiendo perfectamente lo que estáis haciendo y, como digo, estamos siguiendo el tema de la papaya desde el principio como grandes importadores que éramos en Eurobanán, evidentemente para controlar a la competencia y segundo, para ver si tenía un buen resultado el producto en la península ibérica. Estamos hablando de un nicho de mercado que obviamente con la cercanía de la productividad, el intento de abaratamiento de coste por causa del transporte, que se hace una contraposición con el coste de la mano de obra, que no es lo mismo en terceros países que en el nuestro, por las circunstancias sociales de cada lado, pero sí en el movimiento internacional que tenemos de sostenibilidad, de circulabilidad, no me sale la palabra, etcétera, etcétera, podemos tener un hueco en el mercado, pero pensemos que este nicho de mercado es un nicho de mercado que antes de que se popularice tiene que pasar mucho tiempo y tener un desarrollo en el consumo. Hace 10 años no pensábamos en desayunar arándanos en España y a base de hacer promoción, generar demanda y adecuar el precio al punto de venta, pues ya estamos teniendo los berries como un producto menos ocasional y más habitual en el consumo. Ocurrirá con estos productos, yo no estoy nada de acuerdo con una de las afirmaciones que se ha dicho antes, que es el consumidor étnico el que solamente lo consume. Yo creo que es más el consumidor snob y el consumidor que ha probado este producto cuando ha empezado a viajar. Ha habido un momento del antes y del después de que a nivel internacional nos hemos movido no solamente a viajar por España, sino a viajar por el mundo y hemos probado los sabores, estos sabores étnicos a nivel local. Hemos dejado de ir, por ejemplo, que el hacer un viaje de novios a Mallorca era lo típico en la época de mis padres, y nosotros no se nos ocurre ir a Mallorca nada más que de fin de semana y nos vamos al otro lado del mundo porque la logística, el abaratamiento de los costes, la sociedad en general ha avanzado. Sí creo que es un producto muy interesante desarrollar, sobre todo para el tema del minifundio. Aquellos que antes vivían con una hectárea de pimientos rojos hasta 4 familias,
Ahora, evidentemente, con 5 hectáreas, por la economía de escala, pues tienen la subsistencia complicada, con lo cual han de buscar productos de valor añadido con una manufacturación o personalización, o, ¿cómo llamarlo?, una adaptabilidad a un producto muy concreto, a una especialización en una producción de un producto en el que yo entiendo que estamos entrando en un mercado donde hay que vender menos, pero vender mejor. No hay que buscar tanto la cantidad, sino hay que buscar la calidad y la diferenciación en esos nichos de mercado. Con lo cual creo que sí hay un potencial, pero siempre haciendo una cuenta de explotación lo más negativa posible, en el peor escenario posible, para no equivocarnos. No pensemos que vamos a estar vendiendo un producto a 6 euros kilo cuando queremos popularizarlo y tenemos un coste de producción de 2, cuando lo que tenemos que buscar es conseguir a venderlo en 2 o en 2,5 y ganar dinero. O sea, posiblemente los 3, 4, 5 primeros años de implantación del producto, aquellos valientes que se decidan hacer ese coste de implantación más alto, invernaderos, fabricar la humedad relativa que tú estabas diciendo que te faltaba, que hay muchas maneras de fabricarlo, que es como nosotros estamos trasladando o deslocalizando la producción de los kibis de colores, donde no tenemos humedad la producimos, solo nos falta producir, bueno, el suelo no lo podemos cambiar, pero solamente nos faltaría producir el calor o el frío, dependiendo de la ubicación, para que esa planta estuviera prácticamente controlada. Por desgracia, llegaremos al momento que tendrá que estar todo bajo techado. La climatología es muy cambiante, un día llueve, al otro día nieva, al otro día hace granizo, al otro día hace 40 grados, etcétera, etcétera, y por desgracia tendremos que tapar todo el campo y adaptarlo con invernaderos. De momento los costes son altos y hay que tener bastante valor para ir probando este tipo de cosas. En definitiva, yo agradezco el esfuerzo que ayudáis a hacer con estos centros de investigación para enseñar a los posibles inversores que el producto tiene posibilidad y capacidad de crecimiento, pero siempre hay que tomarlo con cautela y saber que hay un nicho de mercado justo. No nos pase como con otros productos que hoy plantamos 100 hectáreas es buen negocio, pero al día siguiente no se plantan 110, se plantan 1000 y al siguiente no se plantan 1100, se plantan 5000 y al tercer año ya deja de ser rentable y económicamente complicado. Bueno, Joaquín, te he dicho que te presentes y has entrado a saco ya desgranando ya todas las... Perdón. No, perfecto, perfecto. No, si no he querido para nada interrumpirte, sino todo lo contrario, porque aquí estamos para eso, ¿no? Para debatir, para abrir el debate, como comentábamos antes de empezar el webinar. Bueno, también por seguir el orden que me sale en la pantalla, voy a darle paso a Ángel, un poco también pues, para que te presentes a Anecoa, aunque yo creo que ya prácticamente todo el mundo lo conoce, y nos lances tus primeras impresiones. No te oímos, Ángel. Bueno, que nada, que muchas gracias por invitarnos, por la compañía que tenemos aquí con Enrique y con Joaquín. Y bueno, yo había preparado una pequeña presentación por poner algunas imágenes, pero es que entre lo que ha dicho Alicia y lo que ha dicho Joaquín estamos hablando, básicamente es lo que o lo que podemos decir nosotros. Si queréis la comparto, son 4 fotos y poco más. Ponla, no hay problema. Vale, pues a ver si la veis ahora. Sí. Bueno, pues nada, yo simplemente presentar un proyecto que es para Anecoa importante, que es el proyecto exótico. Importante, y aquí hablo un poco la línea que comentaba Joaquín y que ha comentado Alicia, no tanto por la envergadura que tienen los exóticos hoy día, al menos en nuestra parte de negocio, sino por las expectativas de crecimiento que sí que creo que tienen y que no creo que sean nichos de mercado reducidos y que se vayan a quedar ahí o étnicos, sino que habrá más gente que cada vez vaya consumiendo más este tipo de productos. Hombre, yo sé que Anecoa, bueno, como te has dicho, mucha gente lo conoce, pero bueno. ¿Pasa? Ahora pasa. Ahora sí.
Bueno, Necop, 72 socios, producción española, 100% de lo que hacemos es producción dentro de la península, 800 millones de kilos de productos, sobre todo cítricos, caqui, sandía son los principales. No somos importantes o no hemos sido importantes en el nicho de exóticos, es decir, ahí es una cosa nueva para nosotros, porque al final somos una cooperativa multiproducto y producimos en España y vendemos en 83 países. Yo creo que eso es importante. También es importante ver que tenemos una estructura que yo creo que nos acerca bastante desde la producción al mercado, es decir, tenemos productores en toda el área mediterránea, tenemos cooperativas en toda la área mediterránea y oficinas, y tenemos oficinas y recursos para comercializar en distintos países europeos, puesto que Europa, a pesar de esos 83 países, es nuestro principal destino. Y en los principales países de venta, bueno, pues tenemos ahí oficinas para estar en contacto con el cliente. Por lo tanto, tenemos un conocimiento del campo, un conocimiento del cliente y un conocimiento que va paralelo a Cajamar. Nos conocemos muy bien porque tenemos la misma estructura que Cajamar en cierto sentido, con unas fundaciones y unas estructuras de desarrollo de productos, tanto en Valencia al aire libre como en Almería en invernadero. Y bueno, básicamente lo que intentamos es desarrollar nuevos productos, buscar alternativas para nuestros socios, y por eso pasamos de cítricos a persimmon, a sandía, de sandía a persimmon, fruta de hueso, hortícolas, y ahora pues entramos en el tema de tropicales. ¿Por qué nos metemos en este tema? Totalmente de acuerdo, ya lo ha comentado Alicia, crecimiento de las importaciones, mayor consumo per cápita, eso es lo más importante, es decir, hay más gente que está consumiendo estos productos. Los grandes ya los conocemos, mango, aguacate, podríamos meter incluso ahí la granada, o el caqui ha sido, incluso el kiwi ha sido tomado como exóticos en algún momento, pero también los pequeños productos. Eso hace que nosotros hace ya bastantes años desarrollemos un producto con una marca propia, Bouquet Exotic, que lo que pretende es, bueno, no somos importadores, por lo tanto tenemos que hacer una cosa, empezar a producir aquí los productos que se puedan. Uno ya está claro, hay grandes empresas, aquí las tenemos representadas, que producen mucha cantidad de esos productos, pero hay otros nichos que pensamos que se pueden desarrollar. Y ahí es donde estamos en esa línea de trabajo. ¿Creemos que se puede producir en España? Sí, creemos que se pueden producir productos y competir con esas importaciones. Pero tenemos que tener calidad y homogeneidad en esos productos, y eso significa organización. Tenemos que tener clara la variedad que ponemos, todo el tema post cosecha, transporte. Tenemos que competir con gente que lo está haciendo bien importando, y nosotros tenemos que averiguar cómo se puede hacer bien aquí y tener un producto homogéneo dentro del lineal. Y luego tenemos que promover ese aumento del consumo de estos productos. Ahí hace falta hacer promociones, es decir, hace falta que nos gastemos dinero desde España, las empresas que trabajamos en esto, para introducir estos productos, para decir que son de cercanía, entre comillas, que son locales porque son europeos. Tenemos que aportar el máximo calendario posible, porque algunos de estos productos pues, son demasiado limitados a ciertos meses del año. Y mira, como ha comentado Joaquín, el tema del precio es importante. Tenemos que tener un precio adecuado, el precio de importación es uno, nosotros tenemos que tener otro, suficiente, por supuesto, para que el agricultor pueda vivir de él, pero también para que adquiramos unos volúmenes de importancia y no nos quedemos en unos nichos de mercado reducidos. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, aquí, por ejemplo, yo he puesto el mismo ejemplo que te has puesto, por eso es que estamos dándole vuelta a lo mismo, de la pitaya. Es un cultivo que todo el mundo está hablando ahora de pitaya. Plantaciones nuevas de pitaya desde Valencia hasta Huelva, desde zonas del interior hasta zonas de costa. ¿Y qué pitaya plantamos? Pues cada uno la que su beberista le está ofreciendo. ¿Y cómo vamos a llegar al mercado? ¿Con qué producto? Con una pitaya que puede ser roja y una blanca, pero dentro de las rojas y las blancas hay una diversidad enorme. Tú lo has comentado muy bien, que tiene sabores diferentes y que el consumidor, pues un día va a comprar una pitaya roja y va a llevarse una cosa a casa, otro día va a comprar una pitaya roja y se va a llevar otra cosa diferente, parecida pero diferente, como son diferentes las variedades de manzana o de naranja o de mandarina. Y ahí nosotros tenemos que hacer tenemos un trabajo por hacer, porque si no, confundimos al consumidor y el cliente, que es nuestro supermercado, no quiere esa confusión, el consumidor no repite compra y el cliente puede que un producto que tiene una oportunidad, bueno, pues se vea echado hacia atrás y tardemos muchos años en volver a ponerlo en el mercado. Tenemos que hacer este trabajo, yo creo que tiene que hacerse con cuidado y con mucha organización. Por eso, ¿qué hacemos nosotros o cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo siempre es el mismo, organizar la producción
organizar agricultores, que haya una homogeneidad de las producciones, que las variedades que hemos seleccionado de determinados cultivos para esos agricultores sean las mismas, que las prácticas de cultivo sean parecidas dentro de las distintas zonas, de manera que el producto que se ofrece por diferentes agricultores sea homogéneo, que haya un cierto calendario, que podamos dar previsiones en los supermercados, que podamos hacer un calendario de servicio al supermercado y al consumidor, y que ese producto, esa variedad seleccionada, no sea la mejor para el agricultor en términos de productividad, sino sea la mejor para el agricultor adecuada a lo que el mercado nos está pidiendo. Tú has hablado de pesos, podemos hablar de peso, de calibre, podemos hablar de color, podemos hablar de sabor. Tenemos que hablar de temas de cosecha, de cómo llega el producto al final al lineal, de cuánto tiempo se conserva, de cuándo se lo come el consumidor, si nada más que lo compra o lo va a conservar en su casa, y todo eso tenemos que ir averiguando. Y concentrar la oferta. Por un lado estamos en el campo organizando la producción y por otro lado estamos aguas arriba concentrando la oferta para ofrecer un servicio a los clientes más completo. Tenemos que competir con la importación, tenemos que ser mejores que ellos, tenemos que ofrecer un producto como mínimo igual que ellos. Y bueno, al concentrar la oferta nos va a permitir invertir en mejorar todos estos procesos y también en promoción, que como hemos comentado, hace falta y hará falta que alguien siga hablando de estos productos, no solamente las organizaciones, pues como vosotros, sino también las propias empresas que comercializamos. Esto es un ejemplo de lo que estoy comentando. Nosotros empezamos ensayos de exóticos en el 2005 con un pool en una malla en Almería de 15 o 20 diferentes cultivos. Empezamos un proyecto de cultivo de invernadero de mango en 2007 que luego abandonamos porque vemos que no tiene una rentabilidad buena para el agricultor. Iniciamos el proyecto de papaya en el 2009-2010 y bueno, ahí empezamos a intentar averiguar cuáles son las variedades que nos interesan. Por ahí hay algún grupo que empezamos ya a desarrollar, como el de Granada con agricultores, el de Kiwi con agricultores y el de Exóticos del Sur, que lo que pretende es agrupan 9 socios alrededor de un proyecto para producir y comercializar fundamentalmente papaya y luego otros productos. Y en ese momento empezamos a trabajar con pitaya y maracuyá. Y ahora es el primer año que empezamos a comercializar pitaya propia de los agricultores que la han plantado con nosotros y seguimos desarrollando el cultivo. Es decir, desde los primeros ensayos hasta que lo pones en el mercado tiene que pasar un tiempo. Lanzarse a tumba abierta porque hemos oído que el precio de un producto es muy caro en el mercado y porque produce muchas toneladas por hectárea, pues puede llevar a un fracaso bastante doloroso para el agricultor e incluso para el propio mercado, que podemos tener rechazos que luego nos costará recuperar. Y bueno, vamos a cabo. Al final lo que hemos hecho es pues, tener productos que hace 5 años o 10 años pues no teníamos. No teníamos papaya, no teníamos granadas rojas intensas por dentro y por fuera, por supuesto no teníamos pitaya, no teníamos kiwi, no teníamos... Bueno, pues ahora son productos que empezamos a tener y a desarrollar y creemos que hay un futuro en ellos. Entonces, si llevamos cuidado y nos organizamos bien, tanto a nivel de producción como de mercado, creo que tenemos una buena oportunidad de desarrollo. Muy bien, Ángel. Y bueno, Enrique, te hemos dejado para el final, o sea que ahora ya pues, el resto del tiempo casi que lo tienes disponible para ti, fíjate. Cuéntanos un poco. Yo sobre todo recuerdo cuando hablé contigo que no quiero condicionar lo que quieras contar, o sí. Un poco, yo te conozco ya desde hace casi 20 años, la primera vez todavía recuerdo que nos vimos en las instalaciones antiguas de Trops, cuando todavía no había dado el salto cualitativo tan importante que ha dado, ¿no? Y recuerdo lo que era el mango en aquellos momentos y ahora me pongo con el mango como es hoy. Y bueno, ahí yo recuerdo que ahí había unos poquitos de mango, había una poca superficie, muchas variedades que estaban muy desorganizadas y bueno, pues era un exótico, sí que era un exótico, no como ahora, ¿no? Y bueno, independientemente de que nos digan lo que es Trops y a lo que os dedicáis, me gustaría que nos explicara un poco de dónde ha venido el milagro del mango, que yo creo que puede ser un ejemplo de lo que puede ocurrir con otros productos si se hacen las cosas bien. Vale, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Juanjo, por invitarme a participar en este webinar. Bueno, al resto de participantes, los que están online, y a mis compañeros de mesa, Joaquín, es un acierto que hayas venido porque nos has dado unas pinceladas muy buenas
Y Ángel, pues lo mismo. Digo, me lo habéis puesto muy fácil porque habéis ido dando con todos los puntos. Y ya la postilla de Juanjo sobre ponerlo con el ejemplo del mango, pues bueno, ya es perfecto, porque realmente el mango es un producto que hace 20 años o 25 años empezaba a haber producción, pero realmente era una fruta exótica muy desconocida y que se dan muchos de los aspectos que entre Joaquín y Ángel han ido definiendo y que son aspectos que dificultan el crecimiento de un producto, y en el caso del mango, que poco a poco hemos ido reconvirtiendo para que ese producto exótico deje de ser exótico y empiece a ser un producto conocido, ¿no? Yo podía empezar por una cosa que ha comentado Ángel, en conseguir una homogeneidad en la producción. Eso es súper importante, en fijarse en variedades que no son las que convienen al agricultor, sino que son las que convienen al consumidor. Ojalá las dos coincidan. Y en el mango tenemos alguna que coincide, como es el Austin, que al final puede ser el 80% de la producción. Pero la variedad que teníamos al principio era la Tommy Atkins, que era la que se importaba, la que empezamos a producir aquí, y era una variedad que al consumidor no le entusiasmaba. Lo comían los que comían mango, que era gente que en sus países de origen lo tenían metido en su cultura el mango, pero los consumidores, la mayoría de consumidores europeos, era una fruta que bueno, le podía gustar el color, el tamaño, pero que la hebra, no la fibra, sino la hebra que tenía, dificultaba su consumo. Aparte que no se sabía ni cómo cortar, ni cómo pelar, etc., ¿no? Poco a poco fuimos cambiando a variedades que tenían un sabor y una forma de consumo más adecuadas. ¿Qué pasa con otras variedades? Lo que ha comentado Joaquín. Hay variedades en mango, pero también puede ser cualquiera de estas otras frutas que, producidas en pequeñas cantidades, tienen una buena demanda, un buen precio, porque son frutas que efectivamente yo creo que tienen futuro, porque el consumidor está ávido y las cadenas de supermercados quieren tener productos que sean referencia, que sean tractores. No olvidemos que la sección de frutas y verduras, frutas y hortalizas es la que más rotación le genera a un supermercado con el consumidor, el que le atrae más. Entonces ellos quieren tener cosas que les diferencien y que sean ricas, atractivas, y todas estas frutas exóticas lo son, ¿no? Entonces, claro, tú encuentras una fruta exótica que esté rica, que guste, y automáticamente pasamos de tener 100 hectáreas a tener 1000 y a tener 5000 y nos la hemos cargado. Eso pasa con muchas, pero nosotros, por ejemplo, hay una variedad en el mango, el mango Irving, es un mango más pequeñito, muy rico, de alto valor, alto coste de producción, y claro, los agricultores al final no conocían esa variedad por el nombre de la variedad, sino la conocían por el precio que se pagaba. El mango de los 4 euros. Pues el mango de los 4 euros en 2 años pasó a ser el mango de los 2 euros. ¿Por qué? Porque se hizo crecer más rápido la producción, mucho más que el conocimiento del mercado. Y aquí viene el otro pilar, que tanto Joaquín como Ángel lo han comentado, que es la promoción. El caso del aguacate es muy claro. El aguacate no se ha empezado a consumir, creo que como decías tú antes, ¿no? Se ha empezado a popularizar en redes sociales, etc. No se ha empezado a popularizar solo. Se ha empezado a popularizar porque en Estados Unidos se invierten de 30 a 50 millones de dólares anuales en promoción, en investigación con universidades, pero no de técnicas de producción, sino la rama marketingiana, que son propiedades saludables, con prescripción científica. Eso lo hacían por un lado, igual iban a decir que el aguacate era bueno para, yo qué sé, para el colesterol, y no se lo encargaban a una universidad, que iban a decir, esta universidad está comprada. No, se la encargaban a 4 y destinaban 1 millón de euros o de dólares a cada uno de los proyectos. Y tú dices, joder, vaya despliegue, ya podíamos ver eso aquí. Pero ellos ponían dinero, que no les haría mucha ilusión poner tanto dinero, pero lo ponían, y luego se gastaban un dineral en la promoción. Entonces, claro, ahí sí que crece el consumo. ¿Por qué? Porque somos capaces de trasladarle al consumidor que ese producto existe.
En el aguacate hemos pasado ya el punto de inflexión, ahora está creciendo y la gente ya no tiene un momento de consumo, ya tiene varios. Ahora, bueno, yo llegué ayer a mi casa por la noche de viaje y veo un aguacate por la mitad, con la parte de arriba un poco negro, y yo digo, este aguacate no será de Trops porque está un poco negro. Y me dicen, sí, sí, porque tu hija de 14 años hoy ha querido desayunar tostada de aguacate. Con aguacate, y digo, joder, la chavala. Claro, las redes sociales. Y ya lo tomamos en ensalada, en un plato y en el desayuno. Eso en el aguacate ya ha saltado. Pero en el mango, por ejemplo, no. El mango aún hay muchísima gente que no sabe cómo se consume el mango, no sabe diferenciar. Dice, el mango amarillo, no, ese no está bueno, porque el mango tiene que ser rojo. Y seguramente el mango amarillo sea más rico que el rojo. Aún nos falta mucho y ahí tenemos que invertir muchísimo en comunicación. ¿Qué pasa con estas nuevas frutas? Pues que tienes que ser capaz de producirlas y recolectarlas con sabor. Con la papaya ha pasado. Al principio el impulso de la papaya era, y nosotros, por ejemplo, no estuvimos apoyándolo con hechos, de apoyo sentimental, todo, pero con hechos no, porque hasta que no produzcamos una papaya que tenga sabor, no puedes ir al mercado. Y muchas veces se va al mercado antes de tiempo. ¿Qué pasa? Compites con terceros países que lo hacen bien. Hay importadores que lo hacen bien. Entonces, claro, si tú vas a competir con un producto que por mucho que sea de cercanía no es tan sabroso, o unas veces sí, otras no, o te mezclan variedades, que eso es un proceso normal al principio hasta definirlo, pero podemos tener el riesgo de querer salir al mercado o lanzar mensajes demasiado pronto, ¿no? ¿Que tienen futuro? Por supuesto. Que hay que ser muy cuidadoso con el proceso de producción y el ritmo de crecimiento también. Que no podemos volvernos locos o mandar unas impresiones de precio excesivas. A mí aún hay agricultores, de hecho algunos de la zona de Nerja, hay uno, vamos, de hecho que es muy famoso, no sé si os acordáis de Ayo, el de las paellas de Nerja, de la serie esta de televisión de hace unos años, de Verano Azul. Este es productor de mango y era productor de Trops hasta que lo echamos, porque decías que yo el mango lo vendía al principio a 5 euros o 6 euros el kilo. Si no me lo pagáis igual, para eso no lo tengo. Y todos los días con la misma canción. Y digo, pues entonces no produzcas mango, porque el mango lo vendías a 5 euros cuando había 4 kilos. Ahora que no hay 4, que hay 400, 4.000, 40.000, 40 millones de kilos, tienes que ir a un precio que sea competitivo en el producto, y ese competitivo seguramente tenga un sobreprecio con el mango que venga de Brasil. ¿Por qué? No solo porque lo produzcamos aquí, porque lo produzcamos aquí, tenemos que vender mucho el tema de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero en el sector nuestro, ahí tenemos muchísimo juego que vender, porque tenemos en ese aspecto un aspecto que no es tan bueno como el que deberíamos de tener, y ahí tenemos que invertir también. Y, o sea, no nos van a pagar más porque sea de aquí, nos van a pagar más porque está más rico. Porque está más rico. Y si no está más rico, no te van a pagar más. Y ese es el elemento diferencial. ¿Y puede estar más rico? Sí. ¿Por qué? Porque lo podemos recolectar en un punto más cercano a su momento óptimo de madurez, que aguante esas 12, 24, 36 horas, 48, que te lo ponga en cualquier punto de Europa y puedas llegar a todos esos mercados con poder adquisitivo bueno, porque en Europa es un mercado de un buen poder adquisitivo medio, seguridad, etcétera, etcétera. Pero para llegar ahí tienes que ir con un elemento diferencial. Obviamente vendiendo todos los atributos positivos que tenemos en cuanto a huella de carbono. Y bueno, Ángel comentaba, Anecop está con la producción propia. Nosotros en Trops, por ejemplo, el aguacate tenemos oferta 12 meses del año. ¿Por qué? Porque el aguacate es un producto que se puede tener 12 meses con una calidad razonablemente buena, se ha popularizado el consumo y es un consumo constante. Cuando se vende en contratemporada, muy bien, estamos y lo ofrecemos con nuestra marca y intentamos homogeneizar una oferta de calidad. Pero con el mango, por ejemplo, estamos solo en temporada, solo en producción nacional. ¿Por qué? Porque el mango de contratemporada no hemos encontrado un mango
con las mismas cualidades organolépticas, ojo, y con un margen, un estándar de precios, una horquilla de precios similar, porque tienes el mango de avión, que está muy bueno. A mí me ha hecho esta gracia este fin de semana, que no sé qué página online he leído la existencia de una nueva variedad de mango, que se llama el mango de avión, que se recolecta en su punto, se transporta y tal, ¿no? Digo, bueno, es un concepto y está en el mercado y tiene su hueco. Lo que pasa es que tiene un valor que a nosotros con la industria española no podemos pretender vender todo nuestro mango en ese segmento, que aunque yo crea que pueda tener el sabor y pueda ser competitivo, pero los volúmenes aún no están adaptados. En el mercado no hay tanta gente que consuma. Con lo cual es súper importante la homogeneidad, la recolección en el punto óptimo, para lanzarnos a la comercialización. Pruebas piloto podemos hacer, pero lanzarnos y anunciarlo, en eso hay que ser muy cauto, porque nos lo podemos cargar antes de que empiece a funcionar. Porque si empieza a funcionar y empezamos a hacer crecer la categoría con un rango de precios razonable, que no quiere decir que sean bajos, pueden ser buenos o altos, pero razonable y que vaya creciendo poco a poco, invirtiendo en promoción, porque la promoción no se hace sola. La promoción no te la va a hacer un supermercado cuando tú le bajas el precio, etcétera, etcétera. Ahí no haces promoción, ahí acostumbras al mercado que cuando baja el precio se consume y punto. La promoción la tenemos que hacer nosotros, los productores o productores, comercializadores, etcétera. Y tener una visión de ir construyendo algo a medio o largo plazo. Yo sí creo que hay hueco para todos estos productos, porque a mí me pasó una anécdota con la papaya. Nosotros en un principio no ofrecimos papaya, pero una cadena de supermercados importante europea, cuando vio en un newsletter que fue en Fresh Plaza, que anunciaban se va a hacer papaya en el sur de España, tal, nos llamó cabreado con nosotros diciendo, oye, vosotros Trops, que sois tan importantes con el mango y con el aguacate, ¿por qué no me has ofrecido papaya? Dice, porque hay una oferta, hay papaya y nosotros queremos sacar productos de cercanía, buenos, tal. Y digo, vale. Digo, nosotros te podemos proveer, yo qué sé, de 2.000 kilos al día. Y dice, no, yo quiero 2 camiones diarios. Y tú dices, hasta ahí podríamos. No podemos, no hay capacidad. ¿Cuándo? En el mes de junio, que es cuando está buena. Dice, no, yo por lo menos lo quiero 6 meses. Pues aún no estamos preparados para eso. Entonces, claro, automáticamente dijeron, pues de papaya no hablamos. Hay que ir construyendo paso a paso. Yo me alegro mucho de los datos que ha dado Ángel. Alicia, ¿no? ¿Quién ha sido? De 180 a 1.700 toneladas. Ha sido Alicia, era nuestro... Alicia. Vale, Alicia. Pues nada, me ha encantado que produzcamos y que vendamos eso, porque realmente es un producto que está muy bien, pero que tenemos que ser muy cautos a la hora de lanzar un nuevo producto, porque tenemos muchos ejemplos de productos que nos hemos cargado. Nosotros tenemos un poco de kumquat 70 toneladas. Joder, en el momento en que un agricultor vea el precio que lo cobra el de al lado, empiezan a plantar kumquat y de un año a otro pasamos de 70 a 170. ¿Y sabes a cuánto pasa a valer? El exceso de 70 pasa a valer 0, porque el que compra, compra. Y el que no compra, automáticamente no lo va a comprar aunque se lo pongan más barato. Entonces, hay que trabajarlo con cabeza, hay que ser muy maduro a la hora de lanzar la oferta comercial. Y bueno, yo aquí podría seguir diciendo cosas, Juanjo, pero creo que el mensaje es ese. Ha quedado claro, sí. Yo creo que estáis los tres en perfecta sintonía. También es un poco, es un poco el sentido común. Está claro que innovar, en este caso, que es con la introducción de nuevos productos, pues todos lo habéis hecho ya en vuestras empresas, venid de ese camino, y se trata pues, de ir incluyendo nuevos productos, y también la experiencia nos enseña a que, que hay que hacer las cosas de una determinada manera y hay que hacerlas bien. Todos estáis igualmente de acuerdo en el tema y la importancia de la homogeneidad, ¿no? Y de la calidad, etcétera. También es cierto que conforme va pasando el tiempo cada vez lo tenemos más, vamos a decir, más fácil por un lado y más difícil por otro, porque cada día con la globalización que tenemos, pues nos llegan productos de muy buena calidad de muchos sitios,
Yo muchas veces ponía el ejemplo cuando nosotros empezamos a trabajar con la uva con el invernadero, metiendo cosas en invernadero para producir, o sea, para aprovechar este modelo, ¿no? Para producir otras cosas y para generar valor. El primer cultivo con lo que lo hicimos fue con la uva de mesa, como es lógico en Almería, ¿no? Era un cultivo pues muy extendido, con uva de mesa pirena, y estoy hablando pues eso, de en torno al 2001, 2002, 2003. Variedades sin semilla que hoy nadie concibe comerse una uva ya casi con pepita, ¿no? Pues hace 20 años era algo exótico, ¿no? Vamos a decirlo así. Y encima lo metíamos en un invernadero y nuestro objetivo era pues cortar las primeras uvas de Europa. Y teníamos uvas en mayo. Teníamos uvas en mayo y no había ningún otro país que nos pudiera meter uvas en mayo, o intentábamos producir uvas en diciembre, ¿no? Para el mercado navideño, una uva sin semillas. Ahora mismo, pues esa estrategia ya no tiene mucho sentido, porque nos está llegando producto de fuera a un precio y con una calidad que ya no nos interesa forzar el cultivo para conseguir algo que pues viene de fuera, viene de otra manera. Ahora quizás con estos cultivos pues nos tenemos que concentrar en hacerlo en la mejor época posible con nuestras condiciones. Bueno, os quería comentar también, bueno, la verdad ya no hemos comido el tiempo del webinar, con las 3 reflexiones que habéis hecho, que bueno, que yo estoy bastante satisfecho. Pero bueno, quería darle la oportunidad también a Ángel, porque al final vosotros con el Kaki también hicisteis algo diferente y algo nuevo, en este caso parecido a lo del desarrollo del mango. Y yo siempre cuando cuento estas historias, pues los pongo un poco a los dos como ejemplos, ¿no? Porque el Kaki era un producto que conocíamos todos, pero lo que ha llegado a llamarse ahora Persimmon y demás, ¿no? Ha llegado al mercado con un trabajo, con una promoción. Ángel, cuéntanos un poco. Sí, sí, muy rápido, muy rápido. Es que eso es el ejemplo que ponemos siempre cuando hablamos con agricultores. De hecho, cuando lanzamos el proyecto de papaya, nos trajimos al grupo de agricultores a Valencia para que vieran de primera mano y hablaran con las cooperativas que habían comenzado el proyecto de Kaki. Kaki empieza con un producto diferente que se consume en Francia, en España, un poquito en Inglaterra y algo en Portugal, y no hay más consumo en Europa, y en Italia. Poco más se consumía. Entonces es un producto que se podía exportar, un Kaki duro, y hace falta darlo a conocer. Porque cuando tú lo presentas al mercado, uno no sabe si es una manzana, si es una fruta exótica, si hay que pelarlo, si no hay que pelarlo, si eso se cocina, si se come... No sé, el consumidor no lo conoce. Entonces, desde un principio se organizan las cooperativas alrededor de una DO y ponen, al principio eran 2 céntimos por kilo de Kaki solamente para promoción. El año pasado se gastaron más de 2 millones de euros solo en promoción. Y además esa promoción es dirigida. Nosotros concentramos más del 50% de la comercialización del Kaki junto con la DO. Entonces lo que hacemos es, cogemos el dinero que ponen los agricultores, más el que ponemos nosotros de los agricultores que no están en la DO, todos los que tienen Kaki, y decidimos dónde se invierte, en qué país se invierte, en función de las necesidades del mercado. Está creciendo Francia, hay que dar un impulso a Alemania, hay que sustentar Inglaterra, hay que hacer una promoción en un sentido o en otro, y se hace una promoción conjunta pagada por los agricultores. Y eso es lo que ha hecho que pasemos de 1 millón de kilos hace 20 años a las 150 millones de kilos que podemos tener este año, porque siempre hay incidencias climáticas que te lo rebajan, o de otro tipo, pero bueno, eso se ha multiplicado por más de 100. En nuestro caso, y en global en España mucho más. Entonces, el tema de promoción, absolutamente cierto. El tema del precio, empezamos con precios muy buenos, ahora los precios ya son, bueno, no podemos parar las plantaciones. Ahí Joaquín lo ha dicho bien, también Enrique. Cuando tú no puedes parar las plantaciones porque no controlas la variedad, tienes un problema porque se puede plantar más de lo que el mercado crece. Hemos conseguido mantener los precios porque el crecimiento del mercado ha sido más alto que el de las plantaciones y la producción, pero ahora la producción ha tenido un ritmo de crecimiento en los últimos años que nos está un poco desbordando. Aún así, es un producto bueno, que yo creo es un ejemplo. 20 años de crecimiento dan un buen rendimiento a los agricultores y con posibilidades de estabilizarse ya en unos niveles de producción muy altos y ya siendo ya un producto maduro, yo creo que más se puede pedir. Y yo creo que la clave del éxito está en lo que decía un poco Enrique antes, que hemos encontrado la variedad que le da, que le gusta al consumidor y que al agricultor le sale rentable. Es decir, con el Kaki pues tenemos el rojo brillante, con el mango tenemos el Austin,
Con la papaya tenemos que encontrar la que es, ¿no? Ponerle un nombre a la que cumpla con las expectativas del consumidor todo el año, que es un poco el problema que probablemente tenemos. Y con la pitaya, total y absolutamente, tenemos que encontrar también ese material, porque ahora mismo estamos viendo que hay nosotros tenemos un poco el pulso del interés de la gente por las visitas y las consultas que recibimos, ¿no? Y ahora la verdad que nos estamos desbordando con el tema de la pitaya, es continuo, toda la semana hay mucho interés, los precios que se han obtenido hasta ahora son muy buenos y siempre desde aquí lanzamos el mensaje de que con esos precios no se pueden hacer los números, más como entidad financiera que somos, evidentemente no vamos a financiar proyectos pensando que dentro de 4, de 5 años o de 3 se van a estar pagando pitaya a los agricultores de 5 o 6 euros. Además es que no es sano, porque no va a haber gente que consuma pitaya cuando crezca un poquito más el volumen a esos precios, porque nadie va a comprar pitaya, pues si se está pagando al agricultor 5 o 6 euros, estamos hablando de que en el mercado, un consumidor pues tendría que pagar 8 o 10 euros, no sé, ¿no? Eso, un restaurante para una cosa exótica sí, pero para que sea un producto que vaya entrando poco a poco en las casas y en los lineales, tenemos que ir a precios más bajos y por lo que vamos conociendo del cultivo hay margen y seguramente habrá margen. Y hablando un poco también, haciendo hincapié con el tema de la pitaya también la tenemos que ver como algo que pues necesita poca agua, se adapta bien a determinadas circunstancias, es bastante más plástico, por ejemplo, que la papaya en cuanto a la adaptabilidad y a los climas, aunque bueno, todavía nos falta bastante información. Pero al final es eso, y a lo mejor, oye, en una zona en la que tiene agua y además que no es de muy buena calidad y no tienes mucho y no puedes hacer otra cosa, oye, puedes plantearte hacer pitaya y tampoco necesitas un súper invernadero para hacerlo, ¿no? Como a lo mejor con otros productos. Joaquín, me gustaría también que terminaras tú un poco, ya que empezaste el primero, pues darte un poco la forma de terminar y de poner el corolario. Yo creo que hay productos también como el lichi o como el que no han tenido un desarrollo en nuestras condiciones, pero yo creo que tienen un potencial de consumo. Cuando pruebas productos de estos, y muchas veces el problema es que el consumidor a lo mejor se lleva la experiencia de probar. Yo tardé mucho en probar un mango bueno y ya cuando pruebas un mango bueno te enamoras de los mangos, pero al principio decía, ¿cómo le puede gustar a la gente? Y yo creo que esa experiencia la hemos tenido un poco todos, ¿no? Este tipo de productos está claro que van por ahí, pero digo, Joaquín, un lichi, una carambola, vosotros que además habéis tenido mucha experiencia en lo que es la importación de estos productos desde hace mucho tiempo, ¿cómo lo ves? O una maracuyá, yo ahora mismo también me llama bastante la atención, ¿no? Pues desde el punto de vista agronómico me está gustando mucho, pero claro, tiene que haber un mercado que se coma eso y que tenga una calidad. A ver, nosotros consideramos en su momento que el mango iba a ser el melocotón del siglo XXI y evidentemente lo va a ser. Antes Enrique te lo decía, empezamos con importaciones de Tommy Arkin por la chapa, pero la hebra, o lo que la gente entiende por fibra, que realmente, como bien define él, es una hebra, hizo que esa variedad y sobre todo el intentar popularizar antes de tiempo una variedad que no le daba, el barco no le da la madurez que le da el avión. Al final, la nomenclatura avión no es una variedad, sino lo conviertes en una forma de presentación en lo que dices un ready to eat o un madurado en su punto, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos da la cercanía de la producción de cualquier tipo de productos. Con el Austin somos capaces de llegar con una madurez mucho más óptima y quien prueba un mango español obviamente luego busca un mango de importación y no encuentra el mismo sabor, con lo cual, como tú bien dices, se enamora. La problemática, que queremos 12 meses el mismo producto, complicado. O tiras de avión o complicado. La piña, lo mismo, empezamos a hacer barco, era difícil traer el punto óptimo, hicimos avión, disparamos las ventas, intentamos volver a hacer barco y las ventas se pararon. Quien quiere un producto de óptima calidad, lo paga. Ahora, ese nicho de mercado es algo bajo. ¿Se quedó consumidor en la piña de barco? Claro que se quedó consumidor, pero obviamente no es el mismo precio. Se ha utilizado como un producto de cabecera de oferta y que se ha machacado al agricultor con los bajos precios. Entonces, Ángel, antes decías que yo no estoy de acuerdo en el crecimiento del producto. Al revés, estoy muy de acuerdo. La problemática es, primero, promoción. Si no hay promoción,
no hay consumo. ¿Cómo se consigue la promoción? Primero, tú lo sabes mejor que yo, lo has hecho con el pérsimo, invirtiendo dinero y luego dando un producto que cumpla la expectativa de ese consumidor a un precio adecuado. Yo, que no conozco lo que es la pitaya porque no soy de este sector, no soy de este mundo y no he viajado, que hay mucha gente que no ha viajado, ni soy inmigrante, resulta que voy a probar un producto nuevo cuando tiene un precio suficientemente adecuado. A mí, a 8 euros, 9 euros kilo, yo no pruebo un producto nuevo. Lo pruebo en una promoción, lo pruebo en una oferta, lo pruebo en una degustación que era por desgracia en pandemia no podemos hacerla, lo pruebo en un restaurante. Ese camino que siempre ha enseñado, las ensaladas de colores empezaron en los restaurantes, que era donde probabas las mezclas con la rúcula, no sé qué, no sé cuántos, y luego se popularizó en las bolsas. Yo creo que hay un nicho de mercado muy importante, que ese nicho de mercado que hoy tiene los países transoceánicos lo debe de ir ocupando la producción nacional, pero creo que también va a tener un trayecto no corto, no antes de 5 o 10 años y sobre todo unas inversiones económicas a nivel de cultivo, a nivel de productividad, creación de la humedad en el invernadero, incluso calefacción en el invernadero, que no se te enfríe la raíz, porque tú dices que tienes que buscar esa pitaya, esa variedad de pitaya que se te adapte. Igual lo que tienes que hacer es hibridar en Almería, porque hemos sido líderes o han sido líderes los israelitas en hibridación y resulta que ahora en España tenemos tan buenos breeders para pimiento, para calabacín y para otras cosas como cualquier país del mundo. ¿Por qué no les ayudamos a esos breeders a que nos busquen algo adaptado a nosotros? Porque resulta que tenemos la misma mineralización o mejor de suelo, pero no tenemos una temperatura tan homogénea, se nos enfría. Te lo digo porque intentamos hacer plátanos en Granada en el año 80 y sí producían, pero se nos enfriaba el suelo por debajo de 12 grados y no había manera hasta que no pusimos una calefacción por agua, tuberías de agua caliente, etcétera, etcétera, cosa que no fue rentable, pero sí se produjeron los plátanos en su momento. Con lo cual, tecnificación del campo, imprescindible de futuro y más para estos productos. Hibridación para adaptar variedades a nuestra climatología y a nuestra zona. Por desgracia, cada día vamos a tener más temperatura, más desertización, etcétera, etcétera. Y yo creo que obviamente todo aquello que se importa, que vamos a suponer que son 10 contenedores semanales de pitaya para Europa, perfectamente lo puede proveer España, porque para eso somos quienes somos los mejores agricultores y con la mejor ubicación de toda Europa, con mucha diferencia. Muy bien, pues bueno, por darle a la audiencia que ha estado aguantando estoicamente ya prácticamente llevamos 1 hora y 3/4, bueno, empezamos a las 4:30, sí, llevamos 1 hora y 3/4. Voy a hacer una pregunta que hace la audiencia y con esto ya cerramos. La pregunta tiene su aquel, ¿eh? Dice, el interés por satisfacer los mercados obliga a importar. Si solapamos la importación con la producción nacional, acaba siendo perjudicial para el agricultor. A día de hoy tenemos aguacates de Perú y de México en el mercado compitiendo con aguacate nacional. ¿Podemos morir de éxito? Bueno. Enrique. Sí, como ponía que esa pregunta era para mí. Te toca porque de aguacate ahora mismo el que más tiene en su casa eres tú, me parece. Sí, no, y además Antonio Miguel ha puesto que era para mí la pregunta, que yo bueno, eso ya no la pregunta Lao en Answer. Ajá. Pues mira, este es un tema que nosotros creemos en el consumo de la fruta y en la marca como garantía de que cuando el mercado vaya a llegar a su madurez, porque cuando está creciendo mucho el mercado, toda la fruta que entra se va vendiendo. Pero hay un momento en que va a dejar de crecer, que va a llegar a su nivel de consumo y luego sus crecimientos van a ser bajos. Eso pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hace 20 años se consumían 180 millones de kilos, ahora se consumen más de 1.200 millones. Hasta llegar a 1.000 millones creció rápido, pero luego ahora va a tener un crecimiento poco a poco. Y en el aguacate pasará, aún tenemos margen de crecimiento. Pero cuando lees en la prensa, no española, sino cualquiera, el aguacate a 3 euros, el aguacate tal, el aguacate cual, todos los países, todos los empresarios, todos buscan en qué producto invertir que les dé más rentabilidad. Eso es así. El mundo globalizado hace que el mango que se vendía más caro en Europa era australiano.
¿Por qué? Porque te lo meten en un avión y, como ha dicho Joaquín, y te lo ponen en cualquier sitio que lo pagan. Entonces al día siguiente lo van a hacer otros. ¿Por qué? Porque también quieren repartirse ese trozo de tarta. Perú es complementario a España. Cuando produce Perú no produce España. ¿Que haya un mes que se solapa? Sí, pero a nosotros nos interesa que los consumidores coman aguacate todos los días del año. Todos. Entonces, ¿morir de éxito? No, lo que está claro es que al final los precios van a ir a donde tienen que ir. A ir, como has dicho tú con la papaya, a un precio donde se consuma, funcione y crezca. El que importemos fruta, las importadoras, ahora nosotros somos productores y nosotros también importamos, pero si no lo importamos nosotros, lo importará otro. Esa fruta va a llegar a Europa. Ahora mismo hay 2 mercados mundiales, que son el norteamericano y el europeo. Bueno, Japón es una excepción y emergentes, sí, asiáticos, pero son emergentes. Ahora mismo son Europa y Estados Unidos. Y que los chilenos, mira, los chilenos hace 20 años, 15 años ya exportaban aguacate a Europa, aunque decían que los portaban más, ganaban más dinero en Estados Unidos, pero también vendían en Europa para tener el conocimiento y el mercado abierto europeo. La gente se busca la vida, todo el mundo, esa fruta de Europa va a llegar. ¿Morir de éxito? Seguro que los márgenes se van a ajustar en el momento en que ese crecimiento que hemos tenido, no voy a decir exponencial, pero sí muy alto, rebaje un poco. Ahora, ¿qué pasa? Que todos los países están empezando a producir muchísimo. Colombia, hace 10 años, hacía variedades de piel lisa, no hash, ahora ya tiene 20.000 hectáreas de hash. A Europa va a exportar 100 millones de kilos este año. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo quiero producir algo que tenga mercado. ¿Qué tiene mercado? El aguacate. Pues cuando pase con la papaya o con el otro, pues harán lo mismo. Y no es morir de éxito. Lo que sí tenemos que tener cuidado en productos nuevos que promocionemos desde aquí, que no tienen consumo, en ir creciendo poco a poco para no cargarnos el mercado. Pero en el aguacate, mira, a día de hoy, estas 2 o 3 semanas, el precio del aguacate está a la mitad que el año pasado. Es un tema coyuntural de mercado. Yo entiendo que habrá muchísimos agricultores y gente que han puesto plantaciones nuevas. Ahora se hablan de fondos de inversión o gente que está promoviendo producciones de aguacate, que buscan fondos de inversión para poner dinero en Portugal, 300, 400, 500 hectáreas. Claro, ¿por qué? Porque hay una rentabilidad aparente ahí. ¿Cuántos años va a durar? Hombre, tenemos que invertir para que el mercado crezca. En Europa el mercado es 700 millones de kilos más o menos. ¿Que podría estar en 1.200, 1.300? En mi opinión, sí. ¿Que ahí para eso tenemos mucho para crecer? Claro que tenemos mucho para crecer. Lo que pasa es que hay veces que los ritmos de la oferta y la demanda no van al mismo tiempo y nos estrellamos. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, yo solo el último comentario. Ayer un compañero me mandaba una noticia sobre, en este caso era sobre la pitaya y era de La Voz de Galicia, y había allí pues, un agricultor que había metido en un invernadero unas cuantas pitayas y ya estaba empezando a producir y había producido ya 500 kilos y que para el año que viene esperaba no sé cuánto y que ya se habían puesto en contacto con él, multinacionales, me refiero que está todo ya tan globalizado, está todo tal, y ya digo, cuando he dicho antes Huelva, he dicho antes Andalucía Occidental, he dicho antes, bueno, Joaquín, lo que tú decías, te has bajado los kiwis para abajo y algunos están subiendo las pitayas para arriba y también me comentabas tú en algún momento, Enrique, que por allí arriba también alguna plantación que otra de aguacate también hay. O sea que bueno, al final hay muchos valientes por el mundo. Hace 17 años planté yo aguacate ya en Galicia. Hay muchos valientes por ahí, por el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros este rato de tarde. Yo estaría aquí muchísimo más tiempo, pero bueno, sobre todo vosotros sois gente muy ocupada y la verdad que poder haber dispuesto de un ratito con vosotros y de haber escuchado estas reflexiones y demás, pues la verdad que es grato. Yo creo que los asistentes también lo van a agradecer. Tendremos esto que se está grabando pues disponible para la gente que
que no haya podido asistir en su momento y que se inscribió, incluso para el resto. Y bueno, intentaré hacer un resumen que intentaremos publicar en nuestra plataforma de lo que ha sido el contenido y las principales conclusiones que sacamos de aquí. Y bueno, seguimos avanzando y lo mismo, pues como decís, dentro de 10 años ya no estamos hablando del aguacate, estamos hablando de la papaya y de la pitaya como si fueran el aguacate y el mango, y estamos explorando el rambután u otras cosas, ¿no? Bueno, pues como digo, un saludo a ti también, Alicia. Muchísimas gracias. Por tu participación también y por esas primeras, esa puesta al día que nos ha hecho. Me imagino que también en vuestra revista aprovecharéis el evento para sacar información, ¿no? Sí, cualquier ratito con este panel de expertos es bueno para aprender. Muy bien. Pues venga, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora. Hasta la próxima. Gracias. Hasta otra. Hasta la próxima.